Reina Reyes nació en Montevideo en 1904. Su padre fue Enrique Reyes, maestro y director de escuela, docente en el Consejo del Niño. Su madre, Carolina Desideri, también maestra, dejó una fuerte impronta en su hija Reina. Estudia magisterio en el Instituto Normal de Señoritas. Egresa con medalla de oro, es decir, como la estudiante más destacada de la generación. Conocí a Reina en el año 64, cuando ingresé a trabajar a los institutos normales. Ella tenía 61 años, yo tenía 22. Por lo tanto, podía ser mi madre. A pesar de que Reina tenía 40 años más que yo, nunca me hizo sentir esa diferencia de edad. Ella tenía un carácter muy alegre, muy amable, muy cariñoso. Yo conocí a Reina Reyes, o sea, yo fui su estudiante en los cursos de pedagogía del Instituto Magisterial Superior. Yo hice mis cursos de perfeccionamiento con ella en pedagogía. Era la maestra de pedagogía. Es que ella, que tenía una biblioteca muy amplia, que estaba siempre actualizada en temas científicos, políticos, sociológicos, etc. Nos hablaba de todo eso y en un determinado momento le dijimos, bueno, vamos a centrarnos en la pedagogía. Y nos dijo, no, yo de eso no puedo hablar, porque yo de educación no sé nada. Y para mí fue realmente toda una experiencia, porque primero por su estilo de hacer clase, digamos, decía que no tenía nada que ver con muchos de los otros. Tú no podías ir a clase y quedarte callado. O sea, te obligaba y empujaba el análisis riguroso de los textos. Es decir, siempre había que andar buscando las raíces, los orígenes, el por qué, el para qué y cuándo. Entonces, ella elegía los textos con mucho cuidado para que se discutiera el por qué uno estaba a favor o en contra de las políticas que se estaban imponiendo en el país. La casa de Reina era una especie de remanso y además una gran belleza, porque ella era una amante del arte. Cuando yo la conocí, Reina vivía en un apartamento en la Avenida Suárez, frente mismo a la Placita Suárez. Y después en los últimos años vivía en uno de esos edificios que están en todas las cuadras llegando hacia la Rambla, esos edificios rojos. Yo creo que el de ella era el de Río Branco y la Rambla. Y del que tengo más recuerdos es del primero, porque Reina era la presidenta de la Asociación de Profesores de los Institutos Normales, y en tiempos de medidas prontas de seguridad, sobre todo, nos reuníamos en su casa. Primero se maneja en ámbitos académicos, es docente de pedagogía en los institutos normales de Montevideo. De hecho, esa fue su carrera más prolongada y que fue combinando con otras ocupaciones a lo largo de su vida. Ella dialoga con el magisterio en 2 oportunidades, gana el concurso nacional de pedagogía para maestros y profesores normalistas. Además, tiene vínculo con el Ateneo de Montevideo, ella ocupa algunos cargos ahí en el Ateneo, pero también circulaba por ámbitos gremiales, por ejemplo, en el Congreso Internacional sobre Laicidad, que se hizo en 1951 en Montevideo. Ella representa al gremio magisterial. También formó parte del denominado Movimiento a favor de la educación rural. Se casa en 1926 con el ingeniero Martín Álvarez, con quien tiene a su hija Elsa y a su hijo Hugo. Durante años se dedica al cuidado de su hogar y de sus hijos y a trabajar en una chacra familiar. Una mujer de una personalidad muy intensa, muy fuerte, de mucho carácter, por un lado, pero al mismo tiempo, digamos, sensible. Y por otro lado,
como clara en sus derechos y en sus reivindicaciones. Entonces, ese momento de su primer matrimonio, que fue un matrimonio también no elegido por ella totalmente, este matrimonio medio como forzado, por decirlo así, y bueno, y ahí ella, ni bien detectó, digamos, los primeros maltratos de parte de su marido, decidió separarse, pedir el divorcio en una época en la que no era nada fácil. Realiza estudios de psicología desde el año 1941, estudios que continúa con el doctor Alfredo Cáceres, con quien colabora en su clínica particular atendiendo problemas de conducta infantil. Como psicóloga, gana el concurso de oposición del Consejo del Niño para trabajar en el hogar femenino número 1. Renuncia a este cargo luego de diferencias con las metodologías de trabajo que allí se desarrollaban. Yo fui psicóloga de un albergue en la calle Zaguarón, donde el año pasado murieron quemadas vivas 4 mujeres. Y mi próximo libro, que aparece reeditado por los que fueron presos y exilados en el Uruguay, yo te lo dedico, Paulo. Yo te lo dedico. Porque hay un escrito de ella sobre este tema, que es el prólogo a Psicología y Reeducación, que fue un libro que ella publicó en Argentina y que es un informe acerca de su experiencia como psicóloga en el Consejo del Niño. O sea, ese libro recién se publica en Uruguay en 1989. Las rechazadas, las oprimidas, humildes, tienen el sexo social que injustamente le crean los hombres para su provecho, fruto del egoísmo brutal de la sociedad capitalista que se enmascara glorificando a la madre. Reflexiona sobre la situación de las mujeres y los hechos de violencia machista, menciona las dificultades para acceder a cargos y para el trabajo en general, la doble jornada laboral. Ella tiene como una mirada clara sobre la que escribe en ese prólogo del libro Psicología y Reeducación del Adolescente. Pero también piensa en las desventajas de los varones, porque reflexiona acerca de cómo eran relegados en las cuestiones de crianza y en la cercanía afectiva con sus familias. Ella dice, muchos rasgos femeninos o masculinos no constituyen un producto fatal de un determinismo biológico, sino que son producto de aspectos culturales. Leer esto hoy me parece sumamente interesante. Por eso para ella las ideas centrales son las de libertad, autonomía y proyecto personal, algo que en psicología se venía discutiendo también en ese momento, que las mujeres pudieran tener un proyecto de vida personal más allá del matrimonio, la maternidad. A su carrera docente le suma el rol de escritora de ensayos pedagógicos. Reina Reyes realizó distintas publicaciones. Algunas obtuvieron el primer premio en el concurso de pedagogía del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, como La Escuela Rural que el Uruguay necesita y La Educación Laica. Y uno de los episodios más fuertes de debate que creo que ha quedado en la historia de la educación uruguaya es el debate sobre la escuela rural. Ella gana el concurso de pedagogía en el año 43 con el libro La Escuela Rural que el Uruguay necesita. Y esto para mí es muy interesante porque en el año 44 lo gana Julio Castro con el mismo tema y allí empieza todo el proceso, ya se venía gestando, pero se intensifica el proceso de reforma de la escuela rural con los congresos de maestros rurales, con el programa de educación rural. Para que haya debate tiene que haber ideas, si no es pura retórica. Y yo creo que si bien la postura de Reina Reyes no fue la que predominó, porque en realidad lo que dio lugar a la reforma de la educación rural fue la noción de escuela productiva, y ella sostenía que la escuela rural
debía ser una escuela que ofreciera la misma educación que la escuela urbana, basada en la idea de igualdad. Con Miguel yo sé que tuvieron una posición muy diferente en lo que tiene que ver con las características que debería tener la educación rural. Y que la posición de Reina perdió, porque ella quería una estructura educativa igual para todo el país, mientras que lo que triunfó fue una educación rural con características propias. De todas maneras, no hay que simplificar. Lo que planteaba Reina Reyes estaba en contra de la idea de escuelas granjas, en contra de la idea de escuelas productivas, pero tampoco estaba a favor de una escuela rural exactamente igual a la urbana. Ella decía, la educación igual para todos, defendiendo el derecho a la educación, pero también sostenía que esa escuela rural tenía que estar en un sistema de red con otros servicios sociales y que tenía que también dar oportunidades de hacer talleres, actividades que podían ser de granja, pero no definirla como escuela productiva. En el año 1951, la autora ejerce como diputada suplente del Partido Colorado por el departamento de Montevideo, tarea que abandona porque se le había exigido la renuncia a su cargo como docente en los institutos normales. Tuvo una militancia que se inició en el Partido Colorado, donde ella decía que se había sentido atraída por el lugar que el partido le daba a la mujer. Era la época en que se discutía el divorcio por sola voluntad de la mujer, y porque ella atribuía la influencia de ese proyecto a Domingo Arena, a Valle y a Abba Ferreira. De los viejos socialdemócratas, en realidad, porque al fin y al cabo la ideología vallista es una ideología socialdemócrata. Y ella era eso. O sea, y basta con leer sus escritos para saber que ella era eso, ella no es otra cosa. Ella tenía una visión de la sociedad que buscaba la igualdad de la gente, que buscaba que la gente tuviera los mismos derechos, que no importaba la cuna en que se había nacido. Pues el discurso de Valle que uno conoce súper bien. Y a tal punto era como su compromiso, digamos, con la educación o con lo educativo, que frente a la disputa entre un puesto y el otro, ella decidió quedarse con su profesión de educadora, ¿no? Eso para ella era lo que ella privilegiaba, digamos, lo que ella priorizaba en su vida. En 1955 se casa con el escritor y pianista Felisberto Hernández, a quien había conocido en la Casa de los Cáceres. Junto a Felisberto, escribe en 1957 el ensayo Momento actual del pensamiento pedagógico, responsabilidad ante el hombre, ensayo de pedagogía humanista. En ese texto se defiende a la Declaración Universal de Derechos Humanos como el documento cultural más trascendente de un nuevo humanismo que coloca a la pedagogía en la categoría más alta del pensamiento por su tarea de extensión de la cultura humanista. Se había aprobado un nuevo plan de estudio y programas de estudio para las escuelas urbanas en 1957 y había sido elaborado por las maestras y los maestros esos programas de estudio. Ese plan empieza a funcionar en marzo de 1957 y en prensa se cuestiona que ese plan contiene educación sexual. El Parlamento no podía incidir por la autonomía de la educación, pero el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, que hace una contrarreforma de los programas y retira la educación sexual justamente como para salvar la polémica pública en la que estaba la educación sexual en ese momento. Saca una declaración en la que define a la laicidad como prescindencia en materia política, ideológica, religiosa y otras. Justamente la laicidad, según Reina Reyes, juega
digamos, en los momentos en que hay discrepancia y distintas formas de pensar. Es que la escuela pública es el fundamento de la democracia, porque es el lugar donde todos son diferentes, se aprende a reconocer lo diferente y todos son iguales, porque todos tienen el mismo derecho. Entre las publicaciones de Reina Reyes se destacan El derecho a educar y El derecho a la educación, publicado en 1963. En El derecho a educar y El derecho a la educación, Reyes condensa 20 años de reflexiones sobre el tema laicidad, que se venían presentando en distintos libros, artículos y folletos. Al principio, en la educación laica, que todavía no estaba aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, ella reflexiona mucho sobre el enfrentamiento entre el derecho a educar y el derecho a la educación. Esto es algo que recorre gran parte de sus obras, ¿sí? Bueno, y le da nombre a su obra, pero décadas después. Su definición de laicidad tiene que ver con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el respeto a esas libertades, como el juego de esos tres elementos que claramente son libertades civiles. Pero cuando piensa, son derechos civiles, me refiero, pero cuando piensa ella en el vínculo, en el sistema educativo, ¿sí? Ella lo que sostiene es que solamente la educación en laicidad es la que defiende el derecho a la educación. Entonces, ¿por qué? Porque nunca se habían mirado esas dos, es la escuela pública y el derecho a la educación, para hablarlo más en general, ¿sí? Con el laicismo pegado al lado. No se había hecho la asociación de que son interdependientes. Es que es el laicismo el que le da los fundamentos y el peso específico a la idea de escuela pública que se generó en el Uruguay. Pero cree que los estados deben abocarse a la defensa del derecho a la educación y que eso solamente se logra cuando desde la escuela pública de la democracia, como le dice ella, se defiende a la laicidad. Con la recuperación de la democracia en 1985, Reyes realiza publicaciones, algunas apariciones públicas y renueva su militancia social y política. La defensa de los derechos humanos, a la que dedicó gran parte de su pensamiento, también se advierte en la integración, a partir de 1987, del grupo de personalidades que apoyó a la Comisión Nacional Pro Referéndum para la derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Yo aprendí con ella también una ética del trabajo intelectual, que tenía que ver con eso, o sea, con la cita, con la referencia, con que lo que es mío y lo que es del señor o la señora que escribió es del señor o la señora que escribió. O sea, nunca jamás se nos hubiera ocurrido, yo creo, a ninguno de nosotros, de los que pasamos por sus manos, apropiarnos de textos que no eran nuestros. Nunca. Que Reina Reyes vivió con la seguridad de evocar, convocar y detonar el debate. Y siempre con un compromiso también con el pueblo, ¿no? Porque tenía realmente como esos ideales, incluso de educación popular, podríamos decir. Lo que yo aprendí con ella era no servir ninguna corona intelectual. Bienvenida a toda inquietud. Si ella rompe la trivialidad de días vividos sin pensar. Bienvenida a toda emoción que recuerde mi juventud de ensueños e ilusiones. Bienvenida a toda esperanza en que domine la ansiedad, porque esa ansiedad es vida. Bienvenidos el dolor porque me eleva, el placer porque me sacude, el llanto porque me calma, la risa porque me anima. Pero sobre todo, bienvenida la fe en mí misma, en lo que puedo vivir, sentir, pensar y hacer. Reina Reyes.